Muy buenas tardes para todos. El tema de hoy va a ser disfagia. Antes que nada, es importante que sepamos la definición del tema. Disfagia es la dificultad o incapacidad del paso de alimentos o de líquidos desde la boca al estómago. Puede afectar la fase que es orofaringia y la fase del esófago, que llamamos esofágica, que es parte de nuestra deglución. En la persona, que es el paciente, ¿verdad? Causa gran impacto en la capacidad funcional porque es lo que abarca lo que es la capacidad del individuo en cuanto a lo que es la alimentación, ¿sí? La deglución. Afecta también la salud bucal, ¿verdad? Y también la calidad de vida del paciente, ¿sí? La disfagia es la dificultad para tragar o deglutir elementos líquidos o sólidos, ¿sí? Que afectan diferentes fases de nuestra deglución. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una disfagia en el paciente adulto? Tenemos lo que es una clasificación de las causas, ¿sí? Puede ser de forma estructural, neurológica o causas musculoesqueléticas. De la parte estructural que va relacionado a la parte del sistema, ¿sí? Sistema digestivo. El paciente, que es el usuario paciente que tiene disfagia, puede deberse muchas veces por algún tumor en cierta área, también un carcinoma orofaringio o en caso de estenosis o alguna cirugía que se haya hecho posteriormente en la parte del estómago, ¿sí? Si es parte neurológica, muchas veces puede tener afectación también causando disfagia, ¿sí? Un ACV, por ejemplo, que es el accidente cerebrovascular, puede llevar a una disfagia, ¿sí? Dificultad para tragar. Una demencia también, Parkinson, que es una enfermedad neurológica, ¿sí? Y lo que es la esclerosis múltiple, también es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Afecta prácticamente el sistema, la parte de lo que es las neuronas del cuerpo, ¿sí? Tenemos también algunas enfermedades inflamatorias o infecciosas en el paciente. Puede llevar a una disfagia también, ¿sí? Enfermedades musculoesqueléticas también, ¿sí? Una distrofia muscular puede llevar también a una disfagia, que son problemas en los músculos. Una miastenia gravis, que es también problema inmunológico de los músculos, o cualquier problema músculo esquelético. ¿Cuándo se presenta una disfagia? Es importante que sepamos que la dificultad para tragar, que es una condición en pacientes ya enfermos en sí, ¿verdad? Se puede dar a cualquier edad, ¿sí? Puede dar más en los ancianos, se suele dar en el adulto mayor, ¿verdad? Puede darse también en neonatos, que son los recién nacidos, o en pacientes con discapacidad motora o intelectual, ¿sí? Cualquier paciente puede darse entonces. ¿Cómo nosotros? Profe, Sí, ¿me escuchan? la disfagia se puede dar en pacientes con, eh, o sea, es que se hayan electrocutado y quedado en estado vegetal, ¿verdad?
Así mismo, problema, ese caso, por ejemplo, el que está en estado vegetativo, el que ya le afectó la parte neurológica, muchas veces tiene problemas en las capacidades motoras. Ese paciente puede tener dificultad para tragar los alimentos, ¿sí? Es exactamente. Cuando pierde muchas áreas afectadas de la parte cerebral, que es la parte motora, ¿sí? Incluye lo que es la deglución, entonces se puede ver afectado. ¿Cuál es la intervención? Intervención es a lo general, ¿sí? Puede darse, la intervención es multidisciplinaria, ¿sí? Requerimos de diferentes profesionales para tratar a un paciente con disfagia. Nutricionista, antes que nada, porque abarca la parte nutricional. La alimentación de estos alimentos tiene que ser especial. Prevención de la deshidratación de estos pacientes, ya que no se alimentan normalmente como cualquier otra persona. Evitar la aspiración, hay que cuidar también para evitar la broncoaspiración de los mismos, ¿verdad? Y también los fármacos que muchas veces muchos de ellos van a estar recibiendo también, ¿sí? Entonces, cuidar si es que tiene una sondita, enviar de la forma correcta nuestros medicamentos a través de la sonda. Y gastroenteróloga también, ¿verdad, profe? Sí, el gastroenterólogo en conjunto con el nutricionista, sí. Necesitamos un médico, un neurólogo, sí, de acuerdo a la condición del paciente, sí, de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente, sí. Intervención nutricional. La intervención nutricional tenemos que cuidar la dieta del paciente, la textura, el grado de la disfagia, ¿sí? Si el paciente puede deglutir un poco, entonces se trata de cortarle siempre en pedacitos para que él pueda consumir, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades los alimentos. Si este ya no, le dificulta totalmente o parcialmente tragar, hay que tratar de ayudarle siempre, ¿sí? Hay veces que el paciente va a requerir una sondita, como les dije, ¿verdad? Donde va a recibir solamente líquidos, ¿sí? Líquidos me refiero a en alimentos, ¿sí? Puede ser comida líquida, puede ser también fármacos en forma líquida y triturada, ¿sí? Entonces, de acuerdo al grado de la dificultad que tiene para deglutir, es la intervención, ¿sí? Hay que prevenir el riesgo de desnutrición en nuestros pacientes también, ¿sí? Ya que no se alimentan normalmente, tenemos que cuidar, ¿verdad? El horario de las comidas de los pacientes con disfagia, ¿sí? No pasar el horario de las comidas, ¿sí? Un ejemplo, les pongo un paciente con derrame cerebral, entonces cuidar su horario de comida, de medicamentos, lo que es el aseo, el confort, todo incluye, ¿sí? Realizar cribado nutricional periódico, que es el control por un nutricionista y gastroenterólogo, ¿verdad? Suplementación en caso de ser necesario. Un paciente que muchas veces, aparte de lo que nosotros le vamos a dar de alimentos, requiere a veces suplementos especiales. Algunas fórmulas o preparados especiales que contienen todas las vitaminas que son necesarias para su cuerpo. Una de las causas de disfagia puede ser lo que es una esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad que se da en el sistema nervioso central, ¿sí? Se da dentro del cerebro y la médula espinal, ¿sí? La esclerosis múltiple, generalmente tenemos lo que es un nervio, ¿sí? Un nervio en todo nuestro cuerpo, diferentes zonas de nuestro cuerpo, tenemos células nerviosas, ¿sí? Que están constituidas por mielina, se llama, el pequeño bulto que envuelve los nervios, ¿sí? Estos se destruyen prácticamente solos cuando hay una enfermedad que llamamos esclerosis múltiple, ¿sí? Se autodestruye en el cuerpo de la persona porque es una enfermedad inmunológica, ¿sí? El paciente con esclerosis múltiple, ¿qué síntomas tiene?
el paciente tiene un cansancio frecuente, visión doble, pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Puede sentir mareo, vértigo, falta de equilibrio, ¿sí? Problemas en cuanto al control urinario, ¿verdad? Tiene dificultad en cuanto a la micción, ¿verdad? Para controlar la micción. Problemas en el habla, frecuentemente presenta temblores, dificultad para coordinar movimientos, debilidad de alguno de los miembros, pueden ser las manos, los pies, y sensación de hormigueo o entumecimiento en cualquier área del cuerpo, frecuentemente le da, ¿sí? Entonces, cuando vemos más de uno de estos síntomas y es frecuente, puede el paciente tener una esclerosis múltiple. Tiene que consultar únicamente, hacerse muchos estudios para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué le hablo de una esclerosis múltiple? Porque esto es una neurona sana y aquí les puse el ejemplo, la neurona dañada, ¿sí? Afecta áreas de nuestro cuerpo, incluye lo que es el cerebro, nuestra visión mismo, lo que los ojos, ¿sí? Incluye la lengua, el habla, y por lo tanto va a haber dificultad para tragar los alimentos, ¿sí? Afecta la parte del sistema digestivo, sistema excretor, que es la parte de la micción, los sentidos y los músculos. Ya al haber hormigueo, ¿sí? Entumecimiento y debilidad en alguna de las partes del cuerpo, entonces el paciente va a tener también problemas en la parte musculoesquelética, ¿sí? También hay pacientes con disfagia después de un accidente cerebrovascular que llamamos ACV o también llamamos ictus en algunos casos. Según la localización, si es la parte de derecha o la parte izquierda, van los síntomas de un ACV, ¿sí? A grandes rasgos nada más les explico lo que es síntomas de un ACV. El ACV generalmente, ¿verdad? Son lesiones que se dan a nivel cerebral, puede darse en el hemisferio derecho o izquierdo. En la parte izquierda suele afectar más la fase oral, dice, que es la dificultad para coordinar también la parte motora, la apraxia, que le voy a explicar después, y también la fase oral, que es la parte de la deglución, ¿sí? Y la parte del hemisferio derecho se ve más afectación de la parte de faringia, ¿sí? Entonces existe más probabilidades de broncoaspiraciones en estos pacientes que afectan el lado del hemisferio derecho, ¿sí? ¿Qué es la apraxia? Que suele aparecer en pacientes con accidente cerebrovascular. Es la incapacidad de ejecutar tareas motoras, dice, intencionadas y aprendidas anteriormente después de una lesión cerebral. Les pongo aquí algunos ejemplos de cuáles son, ¿verdad? ¿Sí? Un paciente que sufrió ACV puede tener dificultad para imitar posturas. Le cuesta pararse como antes lo hacía, ¿sí? Incapacidad para ordenar una serie de movimientos, dice, ¿sí? Tiene también incapacidad en cuanto a reconocer objetos, ¿sí? Puede tener una apraxia también, que es la incapacidad de imitar gestos, ¿sí? Incapacidad para vestirse también normalmente como antes lo hacía, ¿sí? Que es, por ejemplo, el paciente que la persona normalmente suele siempre colocarse primeramente la parte superior, las remeras, ¿sí? Y después los pantalones. Y hace viceversa, ¿sí? Si es que no lo hacía anteriormente de esa manera, puede hacerlo de manera contraria, ¿sí? Porque no recuerda el orden de las cosas, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de apraxia, ideomotora, ideacional y construccional, ¿sí? También se puede dar disfagia, grados de disfagia después de una enfermedad de Parkinson. Parkinson es una enfermedad frecuente que tenemos hoy en día, ¿sí? Que es una enfermedad neurológica también en el paciente, ¿sí? Disfagia por Parkinson es un frecuente problema que se da en 50% de los pacientes en estadios finales de la enfermedad. En los estadios finales de una enfermedad de Parkinson, generalmente no solamente hay dificultad para tragar, sino también muchas veces de coordinar movimientos, de caminar, ¿sí? De levantarse.
Entonces es más lento, ¿sí? Todas las acciones en el paciente por Parkinson, ¿sí? En la etapa final más todavía, ¿sí? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Es prácticamente conocida como un trastorno del movimiento, ¿sí? Donde ocurre lo que es destrucción de las células nerviosas, ¿sí? Que son nuestras neuronas también, ¿sí? Estas células nerviosas que están dentro de nuestro cerebro producen escasa cantidad de un neurotransmisor que llamamos dopamina. Entonces hay poca dopamina en el cerebro de la persona y ocurre lo que es el trastorno de movimiento que se va agravando si el paciente no se medica. Esta enfermedad de Parkinson suele darse de manera genética muchas veces, ¿sí? Entonces, si un familiar tuvo, podemos tener también nosotros, ¿sí? Es importante en esos casos identificar siempre los signos y síntomas para poder tratarlos a tiempo, ¿sí? La enfermedad del Parkinson, los síntomas comienzan lentamente, ¿sí? Generalmente afecta un lado del cuerpo, ¿sí? Y luego va afectando otras áreas, ¿sí? Empieza con las manos, los temblores muchas veces, después abarca los brazos, las piernas, la mandíbula, la cara mismo, y ahí va afectando lo que es la dificultad para tragar, ¿sí? Aparece lo que es rigidez en los brazos, en las piernas y en nuestro cuerpo en sí, que es el tronco, ¿sí? Posteriormente hay lentitud en los movimientos, ¿sí? El paciente al tener lentitud de movimiento también pierde lo que es el equilibrio y la coordinación, ¿sí? Es importante que el paciente con Parkinson se trate. Eso se trata con medicamentos, ¿sí? Porque el paciente con Parkinson que no se trata va deteriorándose de a poco. Aparecen otras afecciones como una depresión, dificultad para dormir, dificultad para tragar los alimentos, dificultad para caminar, coordinar movimientos, ¿sí? Y a grandes rasgos, los factores que influyen negativamente en la deglución son los siguientes. Los reflejos orales alterados, por ejemplo, ¿sí? También problemas que tenemos muchas veces dentarios puede afectar. Debilidad orofacial, estado dental deteriorado del paciente, una mala higiene bucal, podría ser también un control reducido de lo que es la cabeza y el cuello, posición corporal incorrecta del paciente, puede afectar la deglución también, y alteración de cualquier parte de lo que es gastroesofágica, ¿sí? Las complicaciones que aparecen en el paciente. Las complicaciones son las que nosotros tenemos que prevenir, ¿sí? Nosotros tratamos de evitar lo que es presencia de material extraño en las vías aéreas, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar eso? Tenemos que saber que el paciente tiene disfagia, entonces evitamos que el paciente broncoaspire, por decirlo, ¿sí? Evitamos las infecciones respiratorias también en el paciente, ¿sí? Evitamos también lo que es malnutrición y deshidratación, ¿sí? Cuando nosotros le damos el horario que corresponde las comidas y también la textura, ¿sí? Y también si son líquidos tienen que ser como corresponde, ¿sí? El preparado de los alimentos. También necesidades de utilización de medios de nutrición artificial. Afecta, ¿verdad? La disfagia, ¿sí? Si el paciente necesita una sonda o también gastrostomía, que es un tipo de sondaje también más permanente nomás. Este paciente si requiere de ambos, ¿verdad? Necesita un cuidado especial, más todavía de profesionales capacitados, ¿sí? Para su manejo. ¿Cuáles son los principales objetivos de tratamiento que abarcan al paciente con disfagia? Y va orientado a una deglución eficaz y segura.
Nuestros cuidados abarcan lo que es la hidratación del paciente, nutrición del paciente, evitar broncoaspiración del paciente cuando éste tiene una dieta oral, ¿verdad? Cuando nosotros le estamos alimentando de manera oral, ¿sí? Disminuir lo que es las complicaciones del paciente, ¿sí? Ayudar a conseguir la máxima funcionalidad de la deglución. También existen profesionales capacitados que ayudan, ¿verdad?, al paciente con disfagia. En este caso son también en conjunto con la enfermería los fisioterapeutas, ¿sí? Valorar en el caso de que sea necesario necesidades de suplementación nutricional. El nutricionista es el encargado, ¿verdad? Si el paciente con los alimentos que ingiere no es necesario, la prevención de una deshidratación o desnutrición, si requiere de suplementos especiales, ¿sí? Y orientar en cuanto a cuidado de eh, sondaje, ¿verdad? Puede ser nasogástrica o gastrostomía, ¿sí? Orientar y educar para los cuidados correctos, ¿sí? El paciente con disfagia requiere de un abordaje multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? De todos los profesionales, ¿sí? Un médico especialista, un enfermero, un fisioterapeuta, médico también en conjunto con la enfermería, siempre hacemos nosotros junto el trabajo, ¿verdad? También están los auxiliares, los cuidadores, ¿sí? El farmacéutico, el dietista, que es el nutricionista, el que se encarga de las fórmulas, los suplementos, la familia y la cocina, ¿sí? La familia y la cocina es importante también, porque somos el que vamos a estar todos los días con el paciente, la familia, quienes van a cumplir los roles ahí de cuidador, acompañante, ¿sí? Y quien va a ser el encargado de preparar los alimentos para el paciente con dificultad para tragar, ¿sí? El paciente con disfagia requiere de un cuidado multidisciplinar, como se dice aquí, diferentes equipos eh, de salud, ¿sí? Y de la familia, no olvidar siempre eso, que es importante, ¿verdad? La familia cumple un papel súper importante en el paciente con disfagia, porque al tener una enfermedad muchas veces de base, este paciente va a ser dependiente de otra persona también para su cuidado, ¿sí? Si tienen algunas consultas en relación al tema, gente. No, profe, todo bien. Está todo claro, entonces. Yo les voy a dejar entonces la tarea en la plataforma para que vayan respondiendo, ¿sí? También esta semana voy a estar habilitando también el trabajo de investigación durante el mes de junio y julio. Entonces, para que de manera individual puedan también depositar en la plataforma, ¿sí? Gracias, profe. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa me escriben en el grupo. Buenas noches.